Bien, la pregunta era si esta idea de conseguir la distancia lo hago antes, lo hago cuando me pregunten. La verdad es que cuando me preguntan ya es muy tarde. ¿Ya? Esta idea de tener consideración, saber cuál es la distancia entre el saber sabio y el saber enseñado, es una preocupación del profesor. ¿Ya? Es como un deber, el saber por qué estoy enseñando esta matemática, por qué cumple esto. Tengo que ir siempre 2 pasos más adelante que el estudiante. Es algo que de alguna manera también señala Chevalar, ¿sí? Yo soy el constructor, yo estoy guiando, yo sé por qué está este contenido en el currículo, o sea, yo sé por qué está, concibo por qué la comunidad de científicos también propuso este contenido, yo sé por qué sirve. O sea, yo como que domino todo el panorama de por qué ese objeto matemático está ahí. Y sentí el apretón. ¿No entendí? Entonces, claro, si el alumno me pregunta, yo tengo que buscar una estrategia para poder acercarlo a ese saber, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente voy a hacer el tratamiento que dijo Erich, que era manipulando la estructura, ¿cierto?, del número decimal, multiplicándolo por una potencia de 10, de tal manera de que la parte decimal sea igual, y después yo puedo hacer una resta, para que obviamente el número pierda todos esos infinitos decimales periódicos y me quede manipulando una estructura más simple. Pero yo también, como vigilante epistemológico, sé que no puedo llegar y restar 2 cifras, ¿cierto?, que no, en las que yo no pueda reconocer que converjan. Entonces, yo igual, fíjense que necesito elementos puros de conocimientos matemáticos que me da, obviamente, la enseñanza por haber sido profesor y haber pasado cálculo y todo eso. Sé por qué estoy restando y sé que en este caso sí puedo restar. ¿Ya? Entonces, esta serie que aparece acá, que es la que me está generando esa parte periódica del número decimal, infinito periódico, yo la analizo, reconozco que converge, puedo calcular su valor, y a partir de eso, yo digo, existe, ¿sí? Existe esta expresión fraccionaria que representa este número decimal. Pero eso yo lo sé pensando en que yo sé la matemática y puedo de alguna manera entender esto. Ahora, ¿qué hace el colegio? Él te enseña una técnica, no te da muchas explicaciones. Y puede ser que el alumno te pregunte. Y si te pregunta, profesora, ¿por qué estás dividiendo por 9? Y puede ser un 8, y puede ser otro número. ¿Por qué restó? ¿Por qué? ¿Por qué? Y los alumnos te van a preguntar. Entonces tú, la idea es que tengas el conocimiento para explicarle de una manera que le entienda, sin hablarle de series, por supuesto, tal vez hablarle como esa estructura que indicaba Edith, que era obviamente mucho más asimilable, porque ellos como que pueden ver lo que está pasando en esa operatoria. ¿Ya? Eso se llama, podríamos llamarlo, vigilancia epistemológica. ¿Ya? Comprender y mirar la distancia que existe entre el saber enseñar y el saber enseñado, que era lo que estaba de alguna manera proponiendo acá Chevalar. No se puede enseñar un objeto sin transformación. Toda práctica de enseñanza de un objeto supone la transformación previa de un objeto en un objeto de enseñanza. Y la distancia que existe es esa gran diferencia que existe entre el saber sabio, que tú lo ves, tú puedes ir allá, recrearlo, ver por qué, y luego mirar esto que está siendo trabajado en el colegio. Entonces, nuestra tarea, actividad grupal, que pueden ser de dos integrantes, puede ser en parejas. La idea es que ustedes podamos trabajar un ratito en, primero que nada, pensar en algo que aprendimos en el colegio, que tal vez inicialmente nos pareció así como muy mecánico y lo tuvimos que asumir nomás porque así dijo el profesor que era, ¿ya? Sin muchas explicaciones.
pero que tal vez ahora, evidentemente, con todo el aprendizaje que tuvieron, tal vez posteriormente ya lo entendieron mejor, pero ahora, como ustedes ya están estudiando pedagogía y han pasado por algunos cursos, claramente van a tener estas herramientas para poder explicarlo, ¿ya? Entonces, hay diferentes teorías, en particular hay otra que también indica Echevalar, que se llama eh, la teoría antropológica de lo didáctico, que también es de él, y que también de alguna manera reconocemos algunas similitudes de esta mirada del objeto, ya cómo se va transformando, ya, o las explicaciones que surgen para explicar el procedimiento y dónde está la teoría, etcétera, etcétera. Entonces, en particular, ahora vamos a reunirnos en grupos, en pareja, en binomios, vamos a reconocer, vamos a ir a mirar, les voy a dar el tiempo para que vayan a mirar el por qué, ¿ya? El por qué se da. Tal vez ustedes ya saben por qué, pero la idea es que me digan, mire, aquí está en la matemática, en el saber sabio, está declarado esto, ¿ya? Pero esto como está dicho de esta forma y use estos elementos, no lo puedo decir de esta manera, por lo tanto, evidentemente existe esta distancia. Esto solamente quiero que hagan, ¿ya? No sé si tienen alguna duda. No, no hay dudas. Ya, No, profe. ya, perfecto. Entonces, ¿les parece? La idea es que trabajemos 10 minutos en esto, nada más. Entonces los voy a separar en grupos, así al azar, yo creo que van a quedar. Déjenme ver cómo era esto. Acá dice... Ya. Van a haber 4 salas entonces. Ya. Así, yo no los manipulé, fue como automáticamente dijo esto. Iniciar. Ya, de todas maneras está el... ¿Cómo se llama acá? Lo que está el escrito, no sé si lo necesitan, le pueden tomar un pantallazo. La idea es que acepten para poder entrar. Falta Rocío y Nicolás. Ahí están. Ah, Rocío falta.
Hola. Hola, profe. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola. Hola Bien, Nicolás. bien. Qué bueno, quería saber si tienen alguna duda, en qué están pensando. Pucha, estábamos pensando en qué podíamos hacer. ¿Ya? La verdad, no tenemos mucha idea. Oye, O ese sea, suspiro. yo pensaba, por ejemplo, en, en las fórmulas de geometría en el momento de, por ejemplo, ver el área, el perímetro. O sea, bueno, el perímetro no tanto en el principio, pero por ejemplo, el área, incluso en el cuadrado, lo de multiplicar los lados, yo siento que no tiene sentido decir que se multiplican los lados, po. Pero no sé si sirve tanto, por ejemplo, el área de la circunferencia también, que es peor todavía. Claro. Y bueno, la idea de este trabajo, la idea ya, supongamos que dijimos el área, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes tengan la posibilidad ahora, en este ratito, de ir a mirar tal vez un texto de geometría, pero obviamente que de alguna manera dé cuenta de este cálculo de la medida del área de un cuerpo geométrico. Entonces, ahí uno nota inmediatamente esa distancia, que no es A por A, ¿sí? Sino hay otros elementos que están, hay una función que declara, ¿cierto?, si un punto pertenece o no pertenece, y una función por parte. Tienes que ir a revisar, entonces la idea es que tú después me muestres, mire, esto es la teoría, ¿de acuerdo? Aquí está, este es el saber sabio, así está escrito, hay declaraciones, hay propiedades, y esto de alguna manera me permite reconocer, de alguna manera, cómo se podría calcular el área de un cuadrado o de un cuerpo geométrico. ¿Ya? Eso solamente quiero que me muestren esa distancia. Por eso tienen que ir ahora, si ya declararon el objeto, ¿sí? Área, ¿sí? Ir a mirar el saber sabio, ¿ya? Para que después me puedan mostrar estos dos elementos, ¿ya? Ya. Eso. Ya, ahora los dejo para ir a otro Mm, grupo. pues, Bueno, lo que analizamos eh, fue la Sofi Salazar y yo, Rocío. Eh, Nos fuimos al curso de sexto básico, la unidad número 4, que es de estadística, azar y predicciones. Eh, Dice que la estadística es la lectura e interpretación de gráficos de barra doble y circulares, azar, predicción, realización de experimentos con dados y monedas específicamente. Nos basamos en el objetivo de aprendizaje número 22, que dice comparar distribuciones de dos grupos provenientes de muestras aleatorias usando diagrama de punto y de tallo y hojas. Como estamos trabajando en el área de estadística, en la teoría de probabilidades, un ensayo de Bernoulli corresponde a un experimento aleatorio donde podemos obtener solamente dos resultados, que, como dice ahí, habitualmente se etiquetan como éxito o fracaso, sí o no, ocurre o no ocurre, a eso se refiere. Y en base a esto mismo es la actividad propuesta que nos entrega el Ministerio de Educación, la cual dice en realizar un diagrama de tallo y hoja en dos variables para esta siguiente actividad, que tiene como uso el fertilizante en dos plantas, y se entregan los siguientes resultados, y de los cuales se debe construir el diagrama de tallo y hoja. En esta actividad, ponen un poco para atrás, por favor. Ok, ahí, Ahí, más en la atrás. actividad B, en el 1B, dice realizó para ambas distribuciones. Notar que lo que nosotros vamos a fijar ahora es un saber sabio en relación a las distribuciones y que se aplica el diagrama de tallo y hoja. Vamos al siguiente. A los estudiantes les dicen, hagamos una actividad
con los dados, con cierta moneda, como lo sale en el currículum nacional, pero ¿qué pasa si no usamos monedas ni dados? ¿Qué pasa en vez de usar variables dicotómicas? El dicotómico sería me da cara o me da sello, o me sale par, me sale impar, o si me sale número 6. O sea, ¿cuál es la probabilidad que me salga, me sale número 6 o no me sale número 6? A eso va con las actividades que son cara y sello. Entonces, ¿qué pasa si un estudiante ahora nos dice, ¿y qué pasa si usamos, no sé, cartas o cajas o bolitas, no solo monedas y dados como sale en el currículum? ¿O qué pasaría si se toman variables no dicotómicas como altura, como peso, que son variables continuas? Es aquí donde aparece el saber sabio, que es el origen de toda esta materia. Vamos a la siguiente. Entonces el saber sabio es que a los niños en sexto básico se les está enseñando una distribución, siendo que existen muchas. En discretas tenemos las binomial, la binomial acumulada, la hipergeométrica, la de Poisson, que son con combinatorias y que obviamente en este nivel aún no existen las herramientas para poder lograr la comprensión. Y aún más las que son continuas, como la uniforme, la exponencial y normal, ya que como se trabaja con el número, con logaritmo natural, entonces es mucho más complejo enseñarlo, si es que llegase a esto. Todas estas tienen fórmulas que se tratan con funciones por partes, y la resolución de esta, existen tablas para poder resolverlo. Entonces, nos llama la atención de que solamente se enseña con situaciones dicotómicas y que se simplifica al estudiante, pero existe todo un saber sabio detrás que podría aplicarse. Ya. Y con respecto a eso, ¿ustedes notan esa distancia, o sea, claramente la fueron mencionando, pero ¿podría enseñarse? ¿Podría enseñarse en el nivel en que está declarado ese objetivo de aprendizaje? Solo algunas. Por ejemplo, de las discretas podría, y de las que son continuas podría ser la normal, que es la que se enseña pero en segundo medio. Tal vez no enseñarse, pero sí entregar unas nociones del por qué. Ya, entonces, por ejemplo, esta información que ustedes nos entregan me permite posicionarme así, como en el saber sabio, ¿sí? Yo sé, esta es la matemática, ¿sí? Esta es la matemática que también ustedes ven aquí en la universidad, por supuesto. Me dice, bueno, mis estudiantes, los profesores van a tener la posibilidad de responder las dudas que surjan de los estudiantes cuando estén viendo distribuciones en, creo que era el detalle y hoja que estaba mostrando, no me acuerdo bien. Sí, si se refiere a la actividad es con el diagrama de tallo y hoja. Uy, no puedo. Ya. Ahora sí. Eso. Entonces, por ejemplo, pensando, haciendo como la analogía con el ejemplo que di yo, ¿ustedes reconocen así como que hay un tratamiento más bien mecánico en donde el alumno tiene que asumir el procedimiento y si tiene alguna duda, evidentemente, ¿ustedes creen que estarían en condiciones de responderle esas dudas al estudiante? Sí, la verdad es que se le enseña que es cara, sello y dibujo un árbol y eso es. No existe el fondo de la probabilidad, no se enseña el por qué por qué están esas dos opciones y se van creando la rama. O por qué en una moneda, en un dado, que son 6 opciones, agarro 6 ramitas y son las caras, pero no se relaciona, no se hace el link con la de predicción o de probabilidad, que es el objetivo. Además Ya, que dice comparar distribuciones como si se le enseñara mucho a los estudiantes. Por lo menos se requieren de 2 para poder hacer una comparación. Y
y no se está presentando formalmente ninguna distribución en específico. Entonces, no sé cómo se podría cumplir el comparar distribuciones si es que Ya, no qué se bien. define una. Ya, perfecto. Ni siquiera se define una. ¿Qué hacen los estudiantes para cumplir ese objetivo? O las comparaciones podrían ser más, ¿cómo se llama? Como intuitivas. Sí, estuvimos revisando también el libro de texto y casi que queda como a intuición del profesor el cómo va a enseñar esa comparación o qué va a enseñar en Ya, distribución. ya, perfecto. Gracias, chicas, muy bien. Vamos con los otros grupos. Me interesa escucharlos a todos, así que si me tienen la paciencia y entre ustedes también. ¿Quién quiere salir ahora? No se esperaba así un PPT tan perfecto, así como con tanta información. Me interesaba simplemente esta imagen, saber enseñado, saber sabio, y que podamos escucharlos bien, declarando qué pasa con esta distancia. ¿Ya? Vamos. Profe, escoja usted. Ya. Igual, somos poquitos. Ya, Valeria, ya nos. Yo, mi grupo. El grupo, obvio, el grupo. Ah, ya. El grupo de la Valeria. ¿Quién va a compartir? El Yo, Félix, profe, creo. Ya, yo comparto. perfecto, Félix. Dale. Mm, Deje buscarlo. Ya. Ah, ahí ahí está. Ya dale, Cata. Ya, bueno, primero nosotros habíamos planteado las fracciones para hacer nuestra parte y buscamos cómo se presentan las fracciones en la básica. En este caso se presenta como un número que representa una parte, la parte de un todo. Luego nosotros buscamos en el libro que estamos estudiando, que es de Chau, y bueno, presentan los números racionales de esta manera. Incluso nos costó mucho a nosotros mismos analizarla. Y bueno, les vamos a explicar un poco cómo era lo que entendimos. Bueno, lo que entendimos es que en esta parte, como se ve en la pantalla, se hace una construcción de los números racionales, donde K se puede ver que es como el conjunto. Sin embargo, existe una relación binaria. ¿Para qué? Para poder definir las clases de este conjunto K. Entonces, según lo que entendimos, y me explicó un poco la profe, que el conjunto K, o sea, los números racionales, son una relación, una clase de equivalencia, o relación de equivalencia, mejor dicho, en el que al tener las clases del número racional, tenemos todos estos, por así decirlo, mini clases o particiones en el que todos también son de equivalentes, porque eso tiene que cumplir al ser una partición de un conjunto. Entonces, a diferencia de lo que dicen acá en el colegio, que es algo súper como que lo digo y me creen, o lo digo y se refleja más en la realidad que este concepto tan eh, formal, yo creo que en el colegio no lo van a entender. ¿Por qué? Porque primero uno tiene que saber la definición de clases, debe saber la definición de particiones, debe saber que, las relaciones sí pueden ser diferentes o que es una relación de equivalencia. Entonces yo creo que para el colegio, o sea, para el curso que nosotros lo vimos en cuarto básico, está esto en el currículum, va a ser muy difícil que lo puedan entender, así como el saber sabio llevarlo al aula en niños de cuarto básico o niña. Entonces, eh, de hecho, para nosotros, como dijo mi compañera, también nos costó entender
un poquito más esto, que sí que igual no habían pasado un poco en introducción al álgebra, pero tuvimos que ver videos también para poder saber y contextualizar qué es lo que nos están diciendo ahí. Eso es como lo que pudimos como recabar en este tiempo. Eso, gracias, Félix. Claro, o sea, si ustedes observan acá, tenemos aquí se hace como un producto cartesiano, si ustedes ven la notación, ¿cierto? Aquí es un conjunto, y aquí tenemos el conjunto menos el cero. Entonces uno podría tratar de aproximarse de la forma en que cuando se definen los conjuntos números racionales, donde dicen que, claro, que hay pero no es la forma de acá, ¿cierto? Pero cuando te dicen que el numerador es un entero y el denominador es un entero, pero sin el cero, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces uno puede ver algunas luces de algo que está pasando, pero no es, no es justamente eso, porque acá lo que están haciendo es hacer un producto cartesiano donde los binomios que se forman van a pasar a ser elementos de este nuevo conjunto K, y estos elementos yo voy a generar una relación entre estos pares y voy a ver que se cumpla cierta condición. Debido a esa condición que se genera, ¿cierto? Se declara y se dan cuenta que cumple ciertas propiedades, que son justamente las propiedades que cumple una relación de equivalencia, o sea, la simetría, la transitividad, el reflejo también, y es esta que está aquí. Esta es la propiedad que se debe cumplir. Entonces, cuando nosotros vemos que se cumple eso, vamos a poder decir que estos dos elementos de este conjunto K cumplen con esta relación. Y al cumplir con esta relación, yo los voy a tomar todos esos y los voy a colocar en una clase, como dijo Félix. Y esa clase en particular ahora la notan como corchete. ¿De acuerdo? Este corchete va a ser una clase. Y ahí están todos los elementos que cumplieron con esta condición cuando los enfrenté a este binomio. Y así ordené todo este producto cartesiano que se formó, ¿sí? Al hacer este producto cartesiano se formaron todos esos binomios y ahí sí los ordené. Pero finalmente lo que ellos hacen es generar una expresión que sería este conjunto llamado, no sé si es J en particular, pero este número, y este conjunto que está formado por las clases es isomorfo al conjunto de los racionales. Y ahí están los racionales, ¿entienden? Hacen todo este trabajo para declarar el conjunto de los racionales. Y en particular, si vemos esto respecto de la distancia que existe con respecto a lo que estaba declarado en el colegio, hay algunos elementos, por supuesto, evidentemente. Se tuvo que transformar este saber sabio a este saber enseñado. Pero yo todavía logro ver algunos elementos que me dan cuenta de que estoy trabajando con este saber. ¿Ya? Por ejemplo, ¿de qué me doy cuenta? Por ejemplo, perdió completamente la forma. Esta forma tal vez puede ser impuesta, no lo sé, esta forma de acá, pero sí yo cuando trabajo y quiero ver dos fracciones equivalentes, yo lo que hago es multiplicar cruzado, ¿cierto? Si la multiplicación cruzada me da lo mismo, entonces nosotros decimos, ¿se acuerdan que uno hace la multiplicación cruzada y ve quién es mayor y quién es menor? Por ejemplo, esas acciones. Bueno, esa multiplicación cruzada es justamente la relación que se declaró así como con esa figurita. Esta de acá es cuando, en el fondo, cuando yo multiplico extremos con extremos y medios con medios en dos fracciones. Entonces, este elemento sigue estando presente. De alguna manera, sí, obviamente tiene que haber algo. Entonces, ahí está, ¿ya? Gracias, Félix. Gracias, Valeria. Y gracias, Catalina. ¿Quién más sigue? Quedan dos grupos. Nicolás, ¿te parece? Sí. Ya, pues, vamos. Ya, el Javito comparte pantalla. Ya, Javier, dale. Al tiro, deme un segundo.
Ya. Bueno, el tema que nosotros escogimos fue el área del triángulo, más que nada para saber esa distinción que existe con el área del cuadrado y el rectángulo, porque como sabemos, el área del triángulo es base por altura partido en dos. Pero ¿por qué dividido en dos? Y al menos a mí y junto con el Javito jamás se nos explicó en la escuela el por qué se dividía por dos. Y nosotros habíamos pensado en buscar eso, pero al revisar el currículum ahora, nos encontramos que ahora en la escuela al menos sí se está explicando el por qué se divide por dos, ya que esta tiene una relación con la mitad del área del rectángulo, o un cuadrado. Y se basa precisamente con el triángulo rectángulo. Claro. Y eso sería con el triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, ¿qué pasa con los triángulos que no son rectángulos? En el currículum, o sea, perdón, en el texto escolar, lo explican a través de una actividad, que es usando un triángulo hecho de papel. Y lo van recortando y luego aquí se ve que lo logran acomodar para transformarlo en un rectángulo. Y así muestran que se puede convertir en un rectángulo y hacen esa asociación. Entonces nosotros lo que vimos es que más que eso era como hacer la división del triángulo, que no es rectángulo, a través de la altura y luego sacar con la fórmula que sí sabemos que sería solo la del triángulo rectángulo, porque es la mitad de un rectángulo normal, y sumar los dos triángulos que se forman, que al final sería lo mismo que hacen ellos, pero de una forma quizás más concreta que la hacen en el colegio, y sin saber que al fin y al cabo están haciendo un poco de suma y restas de áreas, y aquí la acomodan igual. Y aparte de eso, aparte de esa pequeña distancia, también encontramos que en esta parte de aquí hay una, una demostración mucho más difícil, donde se muestra como más saber sabio, donde no sé, ni siquiera entiendo lo que está pasando, la verdad. Pero ahí hay mucha distancia. Al final ahí se ve que llegan a la fórmula, pero ni siquiera sé cómo llegan. Así que se ve que harta la distancia que hay entre lo que se demuestra aquí y lo que se ve en el colegio. Ya, ahí están usando como integrales. La integral bajo la curva permite calcular el área, ¿de acuerdo? Entonces, posiblemente ellos tracen apoyen, ¿cierto?, el triángulo con alguna de sus caras sobre el eje X, y luego puede ser que tracen la pendiente o la recta que representa ese lado que, no sé, porque lleva una cierta pendiente, y sobre esa hagan el área bajo la curva. Y obviamente la integral te permite hacer ese cálculo. Ahora, si además de esta tiene otra inclinación, seguramente vas a tener que hacer otra integral más para calcular esa área que le estás adicionando, que seguramente puede aparecer acá. Esta de aquí. Esta de acá. Ahí está la pendiente. A ver si sube un poquito solamente para ver el rectángulo, el triángulo, que no me acuerdo cómo era. Ah, ya, no. No, en este caso no, porque yo pensaba que el triángulo podría haber sido así, como que hubiera tenido una pendiente para acá. ¿De acuerdo? Y hubiera sido ese. ¿Sí? Pero si es este, básicamente esto ya debería ser solo una integral. Eso. Hay otras definiciones de área, ¿de acuerdo? Que no tiene que ver justamente con figuras tan regulares como la del triángulo, la del cuadrado, ¿de acuerdo? Después voy a tratar de buscar algo aquí rápido, a ver si se los puedo mostrar, ¿ya? ¿Y quién me queda pendiente entonces? Que ahí en ese caso era solamente la integral de la recta que formaba, sin pensar en el cateto vertical, y por eso quedaba así la resolución de esa
de esa área. Ya, perfecto. Sí, la verdad es que como había una imagen al final que mostró que era un triángulo ya, que era como obtusángulo, porque claro, para algunos era más fácil, pero ya cuando se salía del rectángulo que él estaba tratando de generar, hubiera sido como interesante verlo, pero obviamente se puede, si no está en discusión. ¿Qué más me falta, Paula? ¿Tú ya pusieron tu grupo? Sí, no, mentira. No, profe. Ya voy a intentar compartir desde el celular. Ya. Pantalla. Ay. Ay. ¿Se ve mi pantalla o no se ve? A ver. Todavía no. ¿No? Ay, parece que no se va a poder desde mi pantalla. Vale, ¿tú puedes? Voy a intentarlo ahora. Por fin. Pantalla. Ay, sí. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Sí. Primero el de ese. Ya. Primero que nada, hola a todos. Mi nombre es Paula Rodríguez y junto a la Vale escogimos la conmutatividad. Nosotros encontramos esta guía que probablemente es hecha por un docente, por lo tanto se acerca mucho más al saber enseñar. Y acá definen la propiedad conmutativa de cómo lo pueden ver en pantalla. Primero dan la definición y luego un pequeño ejemplo. Pero la definición que dan es bastante básica. De hecho, personalmente a mí me dijeron que la conmutatividad solo era que el orden de los factores no altera el producto y ya, y para mí eso era ley. La verdad es que nunca me cuestioné por qué era así, pero muchos estudiantes sí lo hacen. Y la forma como del saber sabio que encontramos es la siguiente. ¿Vale? Ahí. Esa. No sé si se aprecia, pero esa es la demostración de la conmutatividad de la multiplicación. Y esta lo pasaron en clase, la profe Aurora. Y está en base a axiomas de Peano, a demostraciones ya hechas de otras propiedades de la multiplicación y distintas cosas bastante complejas, pero no sabemos cómo podríamos enseñarlo de otra forma. De hecho, eso estuvimos hablando, reflexionando y cuestionando cómo podríamos enseñarlo de manera diferente, ya que para enseñarlo de esta forma y les cobre sentido, tendríamos que pasarle primero los axiomas de Peano y cosas así, que es materia un poco más compleja para esa edad. Ok, no es la idea, sabemos que es como la regla que dijo Chevalar, o sea, necesita ser transformado el saber para poder ser enseñado. Entonces, no es que nosotros pretendamos es acercar esas distancias como lo que pasó en la reforma de la matemática, ¿de acuerdo? Porque generó un problema. Evidentemente los estudiantes, por acercar la matemática del saber sabio al saber enseñado, las personas no aprendieron más, al contrario, se motivaron. ¿Ya? Claro. Ok. Eso, a grandes rasgos. Me están diciendo que empezaron las otras clases, así que vamos a llegar hasta acá. Yo les subí una parte del texto de Chevalar que me interesa que lo lean, que lo tengan presente, porque yo necesito subir uno de Brousseau, uno de Chevalar, al menos,
para que obviamente profundicen un poco más en el contenido y obviamente se viene una evaluación donde se toma teoría de situaciones, transposición, la TAD y espacio de trabajo geométrico, ¿de acuerdo? Entonces necesito que ustedes vayan involucrándose un poquito más, ¿ya? Eso, un saludo, que tengan muy buena semana. Profe, Diga, Félix. ¿puedes subir la clase anterior a esta? por Sí, favor? tiene razón, la estaba viendo y sí, tengo que subirla. ¿Ya? Ya, muchas gracias, profe. Ok, eso, que estén súper bien. Chao, Gracias, profe, que Chao, esté profe. bien. Chao, 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 chao. profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, profe. Javier. Chao a todos. Chao, Paula. Chao, Sofía.